Hola amigos, hoy estamos un día más en un café entre amigos y bueno, hoy estamos con corazón abierto y tenemos el privilegio de tener aquí a Damaris y Norbin, que son nuestros cuñados, y bueno, estamos muy contentos de que podáis estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aprovechamos que están de vacaciones, porque ellos no viven aquí, sino que viven en Francia. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría, Norbin, que tú pues nos contaras como un argelino, un berebere, llegó a España y bueno, ¿qué pasó en tu vida? Eso ya se remonta hacia más de 30 años. Bueno, pues como bien ha dicho Marisol, yo soy argelino, de origen berber. Salí de Argelia a los 26 años y elegí la destinación España. Bueno, como toda la juventud del Magreb, el sueño es alcanzar Europa, a buscar un mejor porvenir. Pero bueno, en mi caso, a los 2 meses de llegar a España, pues tuve problemas y bueno, terminé en la cárcel. Y bueno, fueron tiempos muy complicados, muy duros. Y bueno, pero ahí en la cárcel, a unos cuantos meses, pues cogí la Biblia por primera vez en mi vida. Yo era musulmán, crecí en un hogar musulmán, pero bueno, cogí la Biblia al leerla y cuando terminé de leer la Biblia, sin buscar mucho a comprender, algo pasó en mi vida. Fue una experiencia muy fuerte, muy expresiva. Estaba solo en la celda y bueno, total, en definitiva, que Dios me visitó en aquella ocasión y realmente tuve un encuentro muy fuerte con Cristo. Luego terminé la condena, estuve 4 años y medio, pero bueno, el resto, después de aquella experiencia en la cárcel, pero viví más libre que nadie. Y a tal punto, cuando llegó el tiempo de salir, me llamaron para coger mi libertad. No quise irme porque estaba tan feliz. Bueno, pues por supuesto el haber descubierto el Evangelio, bueno, con el tiempo tuve contacto con cristianos de afuera, luego pude salir los fines de semana, iba a la iglesia y entonces estando preso me puse a ayudar a mis compañeros, gente que tenía problemas de droga, de muchas cosas, y fueron como 2 años, y eso fue en Liria, en Valencia, y fue algo pues cuando llegó a salir no quería salir porque fuera no conocía nada, no tenía nada, tampoco tenía dinero, y ahí dentro pues estaba trabajando dentro de la cárcel, me pagaban entonces 10.000 pesetas al mes. ¿10.000? Sí. Haciendo mantenimiento, haciendo mantenimiento, y al mismo tiempo pues estaba siendo útil a muchos chicos. Me acuerdo, hacía reuniones con los chicos, con otro hermano de ahí de Liria que entraba, venía para predicar, y yo me acuerdo como hay algunos árabes y todo esto, traducía, y hemos tenido hasta 50 personas casi todos los días. El centro me ha prestado una sala. Y bueno, eso fue la primera etapa. Los inicios. Y después, cuando terminé mi tiempo de condena, pues tuve que salir. Y fue cuando caí aquí.
entre Hombre, ustedes. yo me acuerdo que algún fin de semana venías con mi primo Pablo, que Sí, fue cuando te él... visitaba allí en la Sí. cárcel y te trajo aquí. Sí, pues fue él quien me habló de la finca aquí, me habló del trabajo que teníais antes con las vacas y todo esto. Entonces, de alguna manera, quería echarme una mano. Me dijo, mira, tengo un primo en Amposta, tiene vacas, él es pastor, entonces necesita a alguien que le ayude para que él pueda estar más por la iglesia. Y claro, y a mí me venía como un anillo al dedo. Llegué aquí, me habéis dado alojamiento, un salario, y bueno, y empecé a trabajar. Y trabajando aquí, pues descubrí ese tesoro. Y aquí conocí a Damaris. Que es otra larga historia. Que esa la contaremos luego. Sí. Nordin, una cosa. Después del tiempo que estuviste aquí, ayudándome y de granjero y lo que hacía falta, ¿te solicitaron en Madrid para que fueras a ayudar? No, ¿También? era en Balduxó. Pero lo importante, creo que donde desempeñaste un papel importante Pero fue... eso lo contaremos. No, pero en Madrid por el tema de los inmigrantes que fuiste a traducir y todo eso. Sí, bueno, ha sido una larga historia. O sea, que yo estuve aquí con vosotros 9 meses. Después había un misionero que quería empezar un trabajo evangelístico en Balduxó, que conocí en Valencia el tiempo que he estado en la cárcel, salía los fines de semana, entonces lo conocí en la iglesia de Valencia, de Blas. Blas, le saludamos con mucho cariño desde aquí a Doris. Nuestro querido Blas Escurriola. Sí. Y entonces fui a colaborar ahí con otro hermano de ahí, de Balduxó. Entonces este americano venía, digamos, a tomar, a sostener la obra. Y también estuve 9 meses, luego tuve que volver a Valencia. Y en Valencia me llamaron de Madrid las iglesias Buenas Noticias, porque estaban haciendo campañas evangelísticas en un pueblo, concretamente en Boadilla del Monte, y bueno, me invitaron a ir a darme testimonio, porque es un pueblo que tenía muchos marroquíes. Todos los chavales y los hombres que cruzaban el estrecho con las pateras pues terminan en Madrid en un descampado de chabolas. Y bueno, y así fue. Y fue ahí, me acuerdo, estuve 10 días que duró la campaña. La iglesia estaba acampada en un camping. Y bueno, fue una experiencia muy fuerte, porque creo que era la primera vez que tuve un poquito más alto. Sí, era la primera vez después de haber conocido el Evangelio que me tuve que exponer a personas digamos, de mi cultura y de la religión que yo practicaba antes, el Islam, de decirles que yo he cambiado de rumbo, o que he encontrado un camino mejor, que es lo del Evangelio. Entonces ha sido muy fuerte, muy violento en su momento. Una, porque que la mayoría no entendían mucho, y otra es porque, bueno, como sabéis, que el musulmán es muy receloso de su religión. Ha sido muy violenta, me acuerdo del encuentro, pero bueno, me hizo bien una más, me afirmé en la fe, el haber afrontado un paso como esto. Y quería preguntarte, Sí. bien, ¿cuál es la diferencia de antes, de cuando tú eras musulmano? ¿Qué es la gran diferencia que ha habido en tu vida? Bueno, claro, eso está claro. Yo antes, bueno, de joven, adolescente, pues sí que he practicado el Islam, estaba bajo el cuidado de mi abuelo, que era muy devoto, y
El hombre era muy sabio, era musulmán y bueno, un pacificador. Bueno, aprendí muchas cosas de él. Pero pasado más o menos cuando ya estaba llegando al final de la adolescencia, yo ya, bueno, decía musulmán de título, pero no practicaba. Bueno, por circunstancias de mi adolescencia he pasado una juventud muy, muy dura, porque mi padre emigró y nos dejó solos, a mi madre, a mí y a mi hermana, y estábamos bajo el cuidado del abuelo, y entonces esto ha sido para mí muy fuerte, y empecé a beber, a tomar drogas desde muy joven. Bueno, entonces, la diferencia, bueno, siempre he creído en Dios, y eso lo digo aquí para que los cristianos, para los europeos, creo que es una verdad que hay que aceptarla y que hay que conocerla. El musulmán, en general, pues cree en Dios el Padre, cree en el Dios creador. O sea que Allah, cuando dicen Allah, yo no he cambiado de Dios. O sea que yo soy cristiano, sirvo a Cristo, estoy en el reino de Dios, estoy en la iglesia, estoy a favor de la iglesia. Pero yo cuando oro en árabe, pues digo Allah, no digo Dios. Entonces Allah para un musulmán es el Dios creador. ¿Y qué pasó? ¿He cambiado de Dios? No. Lo que pasó es que antes creía en Dios, pero no le conocía. Y tenía un concepto muy erróneo, porque la religión es lo que enseña, que Dios es severo, que Dios castiga, que Dios condena, que Dios cuando haces algo malo vas al infierno. Y entonces, de alguna manera, conocí a un Dios al que no me podía acercar, un Dios al que no le podía hablar, solo tengo que recitar los ritos establecidos en la religión. Pero cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, entró en la celda donde yo estaba encerrado y me liberó, literalmente, me liberó de espíritus malos. Aquí solo, nunca conocí a un cristiano hasta ese momento. Nunca crucé a un cristiano que me hablara de Dios o de Cristo. Nunca. Fue un encuentro personal. Fue algo leyendo la Biblia y además en castellano, y creo que la idea era para mejorar mi hablar español. Ese es el objetivo, ni siquiera para buscar a Cristo ni nada, ¿no? Pero mira, Dios me llevó a pedir en la biblioteca de la cárcel una Biblia. Entonces, después de ese encuentro, es algo tremendo, porque era mi alma, sabía que era Dios, inequívoco. O sea que nadie me puede decir lo contrario de lo que yo he vivido en ese momento. Al día siguiente, pues me desperté en mi celda muy perturbado por lo que viví y no sabía lo que era, pero sí que noté que al día siguiente, como si hubiera nacido nuevo, cambió absolutamente todo. Estaba ahí durante 22 meses hasta ese momento que estaba en la cárcel. Nunca me reía, siempre como se dice, mi frente así muy agresivo, por dentro con unos temores, unos miedos, una inseguridad. Pero al día siguiente de esta experiencia estaba como si estuviera en la fiesta. Llegó a tal punto la expresión de libertad que algunos compañeros, bueno, hasta ese momento yo dentro fumábamos porritos con los compañeros de la cárcel. Me vieron tan alegre ese día, y en la cárcel los españoles ¿Qué te has fumado? Sí, a los magrebíes, ¿sabes? Los españoles, los presos españoles en la cárcel, a los magrebíes nos llaman jai. Jai quiere decir hermano en árabe. Y vienen a mí 3 o 4 y dicen, jai, ¿qué has tomado? Me vieron tan alegre, pensaron que había experimentado alguna droga especial. Entonces, una semana después, fíjate qué casualidad, una semana después entraron un pastor y un anciano evangélico a predicar el evangelio. Un compañero mío, ven.
voy Diego dice, Teruel, "Mira", sí, Diego Teruel. y me presenta al hermano Diego Teruel, que Dios le bendiga también, y a Manolo Chacón. Yo no sé si viven aún, no tengo noticias, pero... Y nada, me presento a ellos, la salita, me dijeron, somos pastor evangélico, venimos a hablar de la vida de Jesús. Le dije, yo soy musulmán. Ah, bien, ¿te interesaría saber un poco más de Jesús? No hay problema. Me dieron un cuestionario y me lo tomé en serio. Cada semana quedaba con ellos para debatir. Entonces yo intenté todo el tiempo a demostrarles de que el Evangelio está equivocado. El Evangelio está trucado. 6 meses. 6 meses. Para terminar, a los 6 meses, uno de estos cuestionarios que repaso, había un texto que habló de que en el Evangelio, porque hay textos, entonces para responder o para debatir tengo que leer el texto, porque dicen eso. Y leí que Cristo había tomado mi lugar de pecador en la cruz. No sé cómo explicar eso, pero fue una revelación tan profunda y entendí el significado. O sea, hablo desde una cabeza musulmana, una cabeza de un musulmán, y entendí ese objetivo, que Cristo había tomado mi lugar de pecador. Claro, hasta ese momento ha habido cosas que he hecho en el pasado y que, bueno, aunque en el corazón tenía remordimiento, pero no sabía cómo arrepentirme. Entonces eso ha sido como un alivio de saber que alguien pagó por mí. Entonces, desde el pensamiento como un religioso musulmán, dije, a este Cristo que había pagado por mis culpas, lo voy a seguir, aunque en el Islam seguir a Cristo significa ir al infierno. O sea, con esa locura, entonces decidí, en una de esas reuniones que tuvimos, entonces les manifesté mi deseo de ser bautizado. Nadie me enseñó el bautismo, nadie me habló, ni siquiera tocaron ese tema, porque en definitiva, para que una persona se bautice tiene que creer primero, y yo ahí, porque lo leí en la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quería ser salvo. Y me acuerdo cuando en el pasillo ya nos estábamos despidiendo, digo, Manolo, se aparte, digo, yo quiero bautizarme. Y se quedó así tieso, y yo creo que todavía no ha recuperado la postura. Porque en el grupo éramos 4 o 5 personas, o 6, de diferentes nacionalidades, y me imagino que del que menos esperaban que dé el paso era yo, por el hecho de que soy de religión musulmana y todo esto. Y nada, me dijo, bueno, hablaré con Diego y tal. Y efectivamente, no me acuerdo si es una semana o 2 semanas después, organizaron un bautismo en la iglesia afuera. Y como yo ya había cumplido una 4ª parte de la condena, tenía derecho a salir. Entonces, claro, habiendo alguien que se haga responsable, entonces ellos se hicieron responsables y me dieron un permiso de 12 días, y el primer día que entré a una iglesia evangélica era para bautizarme. Y ni sabía mucho, entro ahí, madre mía, una iglesia, y un montón de gente. ¿Qué iglesia era? Era en Alcorcón, la iglesia de Cristo, que estaba con Monroy. Y bueno, encontré gente muy simpática que me recibieron, y luego fotógrafos y un montón de fotos, pero no tengo ni una foto de mi bautismo. El acontecimiento del año. Sí, falta la alfombra roja, bueno, faltaba. Estamos... termino, ¿vale? Y bueno, y ahí empecé mis primeros pasos en la vida cristiana, y luego Dios me ha traído hasta hoy aquí. Amén. Bueno, pues quisiera, sí, para terminar, aunque sí, luego puedes sí. finalizarlo, ¿qué dirías si ahora mismo te estuviera escuchando alguna persona que
que no conoce a Cristo, o quizá alguno de que sea musulmán, ¿no? Pero más que nada personas que no conocen a Cristo, ¿qué les dirías ahora de tu experiencia? ¿Qué consejo les darías? Bueno, yo, como lo hacemos siempre en la calle, cada vez que tenemos una oportunidad, que la Biblia en Juan 3:16, un texto que todos conocemos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas religiones, hay muchos dioses que se nombran en ese mundo, pero la Biblia que dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre por sí mismo nunca llegará a alcanzar a Dios ni a alcanzar la salvación. Necesita un mediador, y ese mediador se llama Cristo. Es el Hijo de Dios, el que ha sido enviado para hacerse como puente entre Dios y el ser humano. Entonces yo les invito a que mediten en eso. Si usted está en una religión y solamente vive en repetir unos ritos que no le alimentan, que no le solucionan los problemas, yo le invito a que se entregue a Dios en el nombre de Cristo, aceptando aquel que dio su vida por usted, que perdonó sus pecados, que tomó su lugar de muerte y lugar de pecador, y resucitó al tercer día porque está vivo, y es Él el que le va a acompañar durante esta vida a través de su Espíritu, para que usted pueda ser agradable a Dios, porque en sus fuerzas nunca lo va a conseguir. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se puede gloriar. Que Dios bendiga. Amén. Muy bien, pues damos muchas gracias a Nurdin y a Damaris, y bueno, vamos a terminar. Les deseamos que tengan un feliz día, y que este testimonio tan importante y tan impactante, que pueda ser de mucha bendición, que nos haga meditar en todo lo que ha dicho Nurdin. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga. Por la invitación.